Hola mi gente, ¿cómo está? Mi nombre es Amadeus de este canal Amadeus is Back y el día de hoy vamos a reaccionar a una serie que me han pedido también mucho en los comentarios y esta serie se llama Hunter x Hunter o Hunter x Hunter o Hunter X. Bueno, no sé cómo se pronunciará en japonés o en otras partes del mundo, pero aquí a Latinoamérica llegó como Cazador X. Vamos a escuchar este opening en 7 idiomas diferentes. Tengo que confesar que esta serie, al igual que Sonic X, nunca llegué a verla. No hizo parte de mi infancia ni mi adolescencia. Conozco al personaje porque lo he visto en imágenes, conozco más o menos el nombre del anime porque mucha gente habla de él, pero en mi vida he visto un solo capítulo de Cazador X, así que hoy voy a escuchar 7 versiones totalmente nuevas. Por esa razón tengo mucha curiosidad y mucha emoción porque hoy todo va a ser nuevo para mí. Gracias a las personas que recomendaron esta serie, a muchos que han recomendado otras series que no conozco, pero las vamos a traer aquí al canal porque de eso se trata, de conocer esos animes que de pronto nunca llegamos a ver, pero aquí estos medios son los indicados para hacerlo. Ahora vamos a empezar entonces con el idioma original japonés. Vamos a ver qué tal está esa canción de esta serie. Vamos con los japoneses. またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へBueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Japón? Tengo que decir que me sorprendió porque aunque no conozco muy bien la trama de la serie, pues me imagino que es como de acción también, ¿no? De peleas o algo así. Imaginé que el opening iba a ser como un poquito más explosivo, como para una serie de acción o algo así, pero me encontré con un opening bastante relajado. Suena muy amigable esa canción y también las imágenes que se muestran en el opening pues muestran mucha amistad, mucha generosidad. En términos generales me gustó el ritmo con esa guitarra acústica ahí bien bonita, la canción es chévere y obviamente los japoneses escogen muy bien a sus cantantes, siempre lo he dicho, y ya teniéndola ahí, ya habiéndola escuchado, va a ser la pauta para mí, para medir a las demás versiones que vamos a escuchar de aquí en adelante. Para ser la primera vez que la escucho, me gustó, está chévere la canción. Ahora vamos a escuchar la versión latina y algo curioso con la versión latina es que fue hecha aquí en Colombia. La verdad, siendo colombiano, no sabía que el doblaje de la serie, el doblaje del opening se habían hecho aquí en mi país. Vamos a ver cómo le fue a mis compatriotas con esta versión de anime. Primera vez que Colombia está aquí en el canal de Amadeus is Back, así que es chévere también ver la bandera de mi país aquí encima del video. Así que vamos a ver cómo les fue con esta versión de Cazador X. Tengo curiosidad, vamos a darle. De nuevo hoy abro los ojos y la vida me reclama que debo despertar sentimientos en mi corazón. Veo al espejo y descubro un respeto dispuesto a luchar. Con mis armas listas no voy a perder. Nunca me daré pasar por mi bebé. El mal no hará jamás a tocar mi corazón.
¿Qué podemos decir de esta versión latina hecha en Colombia? De esta versión sí voy a hablar porque como no crecí con ella y no hizo parte de mi infancia ni mi juventud, pues no tengo un apego emocional hacia ella, así que hoy sí voy a hablar de esta versión latina. La verdad me entró la curiosidad de saber un poquito más acerca de esta versión hecha en mi país y me doy cuenta que el que la cantó se llama Orlando Arenas, que en paz descanse porque falleció el año pasado a causa del COVID-19, es una lástima. Él también le prestó la voz a uno de los personajes de la serie. Ya hablando un poquito más acerca de este opening, tengo que decir que no me convenció mucho la voz de Orlando Arenas. La interpretación estuvo bien, pero creo que la voz, ese tipo de voz que tenía él, no le da bien a la canción. Si yo me pongo a escuchar la versión japonesa con esta, obviamente voy a decir el japonés tiene mejor voz. No sé qué pensarán ustedes de esta versión latina, si piensan lo mismo que yo o piensan que está increíble o que está buena o que realmente no está tan buena. Eso sí, lo dejo a su disposición, como siempre lo he hecho. Ahora vamos a escuchar la versión de Corea. Vamos a ver qué nos traen los coreanos. Ya lo saben, en Corea si llega la versión original la sacan bien. Así que vamos a ver si les llegó esa o hicieron algo propio. Vamos con los coreanos. 또다시 웃음을 보여줘 다시 내 꿈을 보여줘 너의 오늘 하루도 행복하게 보내길 바래 쉽게 지나치고 아주 당연한 일들의 소중함을 잊지마 그냥 놓쳐버리기 쉬우니까 눈을 감지 않아도 선명한 꿈 알 수 없는 미래로 향하는 메리고라운드 너와 두 어깨를 맞대고 너의 손을 마주 잡고 때론 연인이 되고 때론 친구가 되고 싶어 웃음을 보여줘 다시 내 꿈을 보여줘 그저 있는 그대로 영원히 곁에 있어주면 돼. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta versión de Corea? Que me gustó mucho. Quizá la instrumental al principio sí sonó como rara, pero yo creo que es por la misma calidad del video de pronto. Pero la voz del cantante me gustó. Tiene una voz muy bacana, la interpretación muy chévere. A esto me refería con la versión latina en cuanto a voz, que tú la escuchas y dices, está bacana la voz, bacana. Muy bacana. Con la latina no me pasó lo mismo, así que me gustó esta versión coreana. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la considero un poquitico mejor en cuanto a voz que la versión japonesa, es mi parecer. Ahora vamos a escuchar la versión de Indonesia, a ver qué tal está, si les llegó la original, hicieron algo propio. Los indoneses a veces hacen cosas interesantes, así que vamos a ver qué tal les fue con Cazador X. Vamos con ellos. Selamat pagi, dan mimpimu lagi. Semoga hari ini jadi hari yang indah. Ayo sederhana dan yang apa adanya. Baca yang menarik, itu sesuatu yang paling berharga. Mimpi saat terjaga kan membawa keesok hari yang tak pasti. Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión de Indonesia? La verdad no me convenció, no me gustó. Creo que tiene muchas fallitas, hay fallas en el timing que se escuchan fácilmente. No me gustó mucho la voz líder y tampoco las voces que le hacen apoyo. Creo que al final no llegaron a compenetrarse muy bien y se escucha raro. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso, pero personalmente no me convenció y no me gustó del todo esta versión. Me siento un poquito decepcionado de Indonesia porque les he escuchado mejores versiones. Ahora vamos a escuchar la versión árabe. También tengo curiosidad de ver qué versión les llegó a los árabes esta vez. Esperemos pues que les haya quedado muy bien, así que vamos con los árabes a ver qué tal. انتفضت يمنى
في هدوء الليل من هو الصامد المغامر في وجه السيل يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنسان وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنسان. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión árabe? Tengo que decir que esta versión me encantó. Me encantó, la voz de la cantante está hermosa, espectacular, su interpretación impecable, le dieron un vuelco total al opening, la hicieron propia y la hicieron genial, me gustó, me encantó. Creo que esta versión árabe es única, o sea, no les había escuchado una versión que fuera como tan mágica, como tan especial. Para mí, la mejor versión que he escuchado en este canal de los árabes. He escuchado buenas, incluso he dicho, hey, esta versión está increíble, está bacana, pero esta tiene algo especial, esta es diferente, esta me gustó muchísimo, la mejor versión que les he escuchado hasta el día de hoy. Bien, bien por los árabes, manita arriba, toda la que quieran porque les quedó genial. Ahora vamos a escuchar la versión italiana, vamos a ver con qué nos sorprenden los italianos, si hicieron de pronto un techno como siempre lo hacen. Vamos a ver, tengo curiosidad a ver con qué salieron los hermanos italianos esta vez. Vamos allá con ellos. Oceani profondi, foreste incantate, deserti infiniti che nascondono i miti, tra demoni e mostri, nemici appulliti, ti metterà in gioco per scoprire che questa è la tua natura, l'ignoto e l'avventura, e quando sorge il sole ti batte forte il cuore, seguendo il tuo destino, Hunter, Hunter, tu sei un vero cacciatore, nel buio della notte si sveglia l'universo, un sogno da inseguire, Hunter, Hunter, tu sei un grande cacciatore, Hunter, Hunter. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión italiana? A ver, primero, la instrumental está muy buena, no es algo techno, le dieron un rumbo diferente al igual que con Shaman King, me gustó eso. Segundo, la voz del cantante también está muy buena, me gustó su voz, su interpretación, la manera como llevaron la canción. Me gustó en términos generales esta versión italiana, muy buena también. Y lo que me gusta es que cuando uno piensa en Italia piensa en ritmo techno, pero cuando ellos hacen cosas un poco diferentes las hacen muy bien realizado este opening. Bien ahí muchachos, me gustó esta versión de Hunter x Hunter, como dicen ahí en el video. Ahora vamos a escuchar la versión brasilera, la última versión de este video. Vamos a ver cómo les fue a los hermanos brasileros con Hunter x Hunter o Hunter x Hunter o Cazador X, como sea. Vamos con los brasileros, vamos a darle. Mas dia amanheceu, novo sonho apareceu, toda aquela confusão, eu não disse que iria passar, mas nunca se esqueça, antes que desapareça, olhe pro teu coração, libere a mente agora e vamos flutuar, abra os olhos agora, deixe levar pro mundo muito maior, iluminar a escuridão. Isso voe comigo, você é o meu paraíso, o passado acaba aqui, vamos fazer nossa história. Quero seu bom dia, essa eterna fantasia,
comigo que você vai me entender. Hunter vs Hunter. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión brasilera? La verdad tengo que felicitar a los brasileros, manita arriba para los brasileros porque tienen una gran versión de este anime. Hunter vs Hunter, dicen aquí. Me gustó mucho la voz del cantante, la interpretación, el timing, todo está muy bien realizado. Creo que esta versión me gustó más que la versión latina hecha en Colombia. Muy bien por los brasileros, buena versión tienen allí, muy buena versión para ti. Ahora ya para culminar esta reacción vamos a la parte final de este video para definir muchas cosas. La verdad tengo un buen sabor de boca con Cazador X, así que vamos a la parte final. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta reacción de Cazador X o Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter? La verdad, para las 7 versiones que escuché el día de hoy, el hecho de que 6 estuvieran dentro de lo cumplidor quiere decir que el video estuvo bueno. Sin duda la versión más flojita de todas, hay que decirlo y admitirlo, fue la versión de Indonesia, fue la que tuvo más errores y no se escuchó muy bien. Para mí las mejores versiones el día de hoy fueron la versión coreana, que me parece está un puntico más arriba que la japonesa. Me gustó la versión de Brasil, muy buena versión en Brasil. La versión italiana, fuera de lo tecno, muy bien realizada, muy bacana también. Y para mí la que más me encantó fue la versión árabe. Tengo que volverlo a decir, me gustó. Tiene un toque especial, diferente, muy apartado a la versión japonesa, pero tiene algo que enamora. Por lo menos a mí me pasó así. Si ustedes están de acuerdo conmigo o no, déjenlo por favor en los comentarios para ustedes cuáles fueron las mejores versiones de esta reacción. Si les gustó este video no olviden darle like, no olviden sugerir como siempre lo hacen. Este anime fue sugerido y aquí lo trajimos porque de eso se trata, de conocer muchos y muchos más openings y nuevas series. No olviden también, muy importante, suscribirse a este canal que poco a poco crece. Vamos trayendo más openings, más endings, todas las series que ustedes me están pidiendo poco a poco las vamos a traer. Ya lo saben, no olviden suscribirse y sin más que hablar, señores, nos vemos en otra oportunidad con otra serie. Bye bye.